Tenemos una primera llamada, siendo las 11:07 de la noche. 11:07. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Soy. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy John, de Callao. Perdón, ¿me dijiste tu nombre? John. John. Bueno, John, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, en primer lugar, agradezco que pueda comunicarme con usted. Es la primera vez que me logro comunicar. Ok, gracias. Y bueno, yo soy de la zona de Callao. Ajá. No soy taxista en Ya. sí, pero sí he tenido bastantes experiencias. Quiero contar una Sí. que pasó hace más o menos unos 20 años. Oh, Yo ya. actualmente tengo 38 años, esto me pasó cuando tenía 18 años por ahí, Ya. en la zona de Castilla, en el Callao. Castilla. Ya. ¿Qué pasó? Nosotros vivíamos en una quinta. Ya. ¿Qué pasaba? Que en las noches, mi papá, él se despertaba siempre alrededor de las 12, 1 de la mañana, por ahí, Ya. con un pequeño dolor en el hombro. Siempre se quejaba de un dolor en el hombro. Ya. ¿Qué es lo que pasaba? Que él dice que sentía claramente que alguien le tocaba el hombro. Inclusive había momentos donde él amanecía con pequeñas marcas en el hombro, como si alguien le agarrara, ¿no? Pero le presionara muy fuerte, ¿no? Y le Ok. lastimara un poco. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al costado de mi casa, o a 2, 3 pasos de mi casa, había una pequeña iglesia. Mi papá mandó conversó con el cura se acercó a la casa, bendicieron la casa, ¿correcto? Para ello, mi mamá tenía un repostero, donde en estos reposteros tenía tenía vasos. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que al día siguiente que el cura bendice la casa, porque Sí. mi papá pensaba que había una especie de espíritu o fantasma que molestaba en la casa, Ok. y para eso nosotros escuchábamos pasos a veces en las noches. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Al día siguiente nosotros nos hemos despertado y alrededor de unos 5 o 6 vasos del repostero Ya. se habían vuelto polvo, literalmente polvo, como si hubieran reventado, pero cuando algo se revienta, se cae, bueno, se esparce por todo lado, ¿no? Eran Claro. 5 montañitas de polvo. O sea, ¿qué eran? ¿Vasos? ¿Qué me dijiste que eran? Vasos, Vasos literalmente de un vaso donde uno se toma agua. Pero un vaso se cae al suelo, se fragmenta en pedazos, no se hace polvo. Exactamente. Pero se hizo polvo. Qué raro. Esta es una de las tantas experiencias Sí. que nosotros hemos vivido en esta casa. Ya no vivimos ahí actualmente, Ok. ¿correcto? En una casa de Castilla, en una quinta en Castilla. Ya. Todo comenzó cuando mi papá se encontró un cuadro. Él era una persona muy católica, Ya. y él se encontró un cuadro, el cual él pensaba que era un cuadro de un niño Jesús. Ya. ¿Y el Y cuadro de qué era el cuadro? ¿Me dijiste qué temática tenía el cuadro? el cuadro era un cuadro del tamaño de una hoja, más o menos, Ajá. de fondo negro, que supuestamente era un niño Jesús. ¿Por qué le digo un niño Jesús? Porque era un niñito. Ya. Entonces mi papá lo encontró tirado en la calle. Él pensaba que alguien lo había tirado, lo Ajá. llevó a la casa, pero desde ese momento fue que nosotros comenzamos a escuchar los pasos en la casa, Ajá. y mi papá comenzó a sentir estas molestias en el hombro. Es más, el día que mi papá llama al cura en la noche para Sí. que él bendiga la casa, Ajá. fue porque yo y mi hermano menor habíamos decidido botar el cuadro de la casa. ¿Por qué? Porque nosotros sentíamos temor. Y le Ya. puedo decir, doctor, que literalmente cuando nosotros nos acercamos al cuadro para poder botarlo, Sí. el cuadro tenía la figura tenía una mirada como que en diagonal. Ya. El cuadro, la cara del cuadro ha girado y nos ha mirado fijamente. Era un niño, como le digo, como si fuera un niño Jesús, y nos ha mirado fijamente. Ya. ¿Y ustedes relacionaban todas las desgracias que estaban pasando en tu casa con la presencia del cuadro? O sea, desde que el cuadro llegó a tu hogar, empezaron a pasar las cosas raras.
Así es. Y bueno, ya el padre se llevó el cuadro ese mismo día en la noche Ya. y el día siguiente pasó lo que le he mencionado. Y eso del polvo en Sí. el vaso no fue la única vez. Pasó una semana después con 2 adornos de cisne que mi mamá tenía sobre una repisa. Ya. Pasó exactamente lo mismo. Ujú. O sea, parece que lo que se trajo a la casa es una suerte de objeto maldito, ¿no? Un objeto que ha sido ritualizado de alguna manera. Pero, y al final, ¿cómo terminó todo, estimado amigo? ¿Cómo terminó todo? Bueno, ya estos eventos de que se escuchaban pasos así, ¿Mm? ya dejaron de suceder, solamente fueron estas 2 experiencias con estas pequeñas montañitas de polvo Claro. que se formaron, Ujú. Muy pero bien. en lo personal yo sí he tenido bastantes experiencias paranormales, no con extraterrestres Ya. o adopciones, ese tipo de Ok. cosas, pero sí he tenido bastantes experiencias paranormales con fantasmas, Ujú. espíritus. No soy medio, pero sí he tenido muchas experiencias personales. Claro. Que las voy a dejar en el chat para que tal vez en algún momento las pueda usted revisar. Muy bien, John. Ok, gracias por dejar en el chat tus historias. Y bueno, yo creo que entre otras cosas lo que pasa es que tú también tienes una cierta percepción personal y es por eso que hay esa cercanía con estos fenómenos paranormales. Gracias, John. ¿Ah? Y un saludo para toda la gente del Callao. Un fuerte abrazo a toda la gente chalaca.